Bienvenidos a un episodio más de Metáforas Móviles, el podcast. Les cuento que tenía una deuda desde hace rato en hacer este episodio, una deuda conmigo mismo. Porque fíjense que siempre he pensado que estamos en la obligación moral de reorientar nuestras relaciones con los animales que son nuestros compañeros en la vida. Así que aquí estoy de la mano de una mujer importante al día de hoy, con un pensamiento muy rico en temas como las emociones, el derecho, la educación y la justicia. Y como dato allí importante, ha sido ganadora del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por su contribución a las humanidades, a la filosofía y al derecho. Tiene una cantidad de textos interesantes como Emociones Políticas, donde se pregunta por qué el amor es importante para la justicia. Pero también otros como El cultivo de la humanidad, La monarquía del miedo, y uno específicamente del que nos vamos a ocupar en este momento, que se titula Las fronteras de la justicia. Estoy hablando de Martha Nussbaum. Y bueno, como diría Heráclito, pasen, no sean tímidos, aquí también hay dioses. Al iniciar el capítulo sobre el problema de la cuestión animal, y no es que ella lo denomine así, yo estoy utilizando aquí el término a la manera de Marx cuando titula su texto La cuestión judía. Entonces Nussbaum menciona lo que voy a llamar la anécdota de los elefantes en Roma. ¿Sí? Apoyada en la narración de Plinio y Cicerón, ella allí cuenta que un día Pompeyo organiza un combate entre humanos y elefantes. Algo normal en esa etapa de la Roma antigua. Entonces, y bueno, ya ustedes imaginarán el escenario por las películas que han recreado esta situación. La cosa es que los elefantes, al verse encerrados y sin escapatoria, empezaron a suplicar al público por medio de gestos y llorando como si sintieran algo de lamento, ¿sí? Como una especie de lamento. Y bueno, los que allí asistieron tuvieron lástima y empezaron a insultar a Pompeyo. Para Cicerón, esto demuestra que los animales tienen una relación de comunidad con los seres humanos. Pero si se trata de mostrar cómo han sido y son las relaciones que hemos sostenido con los animales, yo podría dar otras anécdotas más locales, más criollas. ¿Sí? 3 de ellas han tenido un alcance nacional y han permitido que la discusión sobre el asunto animal en Colombia se mantenga vigente. En 2015 sucedieron 2 hechos increíbles. El primero en Turbaco, Bolívar, donde se celebraban las fiestas en Corraleja. Allí aficionados aprovechan la debilidad y caída de un toro y arremeten en su contra con palos, botellas y armas blancas hasta ocasionar su muerte en medio del espectáculo. No sé si esto generó cierta conciencia o es producto de otras razones, pero en Turbaco, después de ello, no se hacen corralejas. Otra imagen con mucha más desmesura y desproporción que muestra la brutalidad y la violencia a la que puede llegar el hombre sucedió en Buenavista, Sucre, donde descuartizan vivo a un caballo que se desploma en plena corraleja. Todo esto quedó grabado en un video. Es decir, el caballo es corneado por el toro en medio del espectáculo y una turba llega a desprender sus extremidades y mostrar como trofeo las partes del animal. Aquí para utilizar las palabras que utilizaron en el diario El Tiempo. Esta situación con el caballo me lleva a una lectura exquisita. Resulta que en la insoportable levedad del ser, Milan Kundera, que a propósito murió en estos días, nos recuerda cierto evento curioso con el filósofo Friedrich Nietzsche. Cuando Nietzsche sale de un hotel en Turín, ve que un cochero castiga con el látigo a un caballo. Nietzsche se acerca, abraza al caballo y llora. Para muchos, digamos que este es el inicio de su locura.
de su alejamiento de la humanidad. Pero Kundera lo entiende de una manera hermosa. Para él, él lo entiende como que es un gesto con un sentido mucho más amplio. Para él, Nietzsche ha abrazado al caballo para pedirle disculpas por Descartes. Pero, ¿y qué tiene que ver Descartes con el caballo y con todo esto que venimos comentando? Descartes va a argumentar que los animales carecen de mente, es decir, de alma. Por lo tanto, no pueden pensar, ¿sí? Todos sus comportamientos pueden ser explicados por la disposición de sus órganos, de la misma manera que cualquier máquina funciona de acuerdo con sus materiales internos. Dos son los argumentos que da Descartes en el discurso del método para mostrar que las bestias son totalmente diferentes a los hombres. El primero tiene que ver con el tema del lenguaje, cuestión bastante discutible hoy, claro. Pues según él, un animal jamás podría utilizar palabras y signos para manifestar pensamientos. Es decir, si no hay lenguaje, no hay pensamiento. Y lo otro es que nunca podrían hacer cosas totalmente bien, lo que lleva a pensar que lo hacen no por conocimiento, sino por instinto. Pero no solo Descartes ha contribuido a configurar las relaciones de espaldas a la justicia que hoy tenemos con los animales no humanos, ya no en un plano filosófico, sino religioso, la idea judeocristiana de que Dios le dio al hombre el dominio sobre los animales ha estructurado la forma como Occidente ha establecido su relación con los animales. En el Génesis, entonces, se dice que Dios bendijo al hombre y le dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y bueno, hemos tomado esto tan literal que nos ha llevado a extinguir especies, a instrumentalizar la naturaleza y a los animales a tal punto de la crueldad y la irracionalidad. La última imagen que podemos recordar acá sucedió en 2022, en las corralejas de El Espinal, Tolima, donde asesinan a un toro en medio de la emergencia por la caída de múltiples palcos. O sea, mientras se derrumbaban los palcos y la tragedia era inminente, un grupo de hombres rodea a un toro y con cuchillos lo matan. No sé si en medio de la histeria o como culpándolo de lo que estaba sucediendo. Lo que sí sé es que Kundera tiene la razón al decir que, cito aquí como lo dice, la verdadera bondad del hombre solo puede manifestarse con absoluta limpieza y libertad en relación con quien no representa fuerza alguna. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honda, radica en su relación con aquellos que están a su merced, los animales. Y me gusta cómo termina este párrafo diciendo que ya aquí fue donde se produjo la debacle fundamental del hombre, tan fundamental que de ella se derivan todas las demás. Al parecer, el mundo le ha dado la razón a Descartes. Pero bueno, han habido quienes, a pesar de él, han tratado de configurar una forma de pensar el asunto de los animales de una manera totalmente distinta. En ese combo se encuentra, obviamente, Martha Nussbaum, para quien la forma como los seres humanos se han comportado con los animales no humanos va desde la manipulación, la indiferencia y la crueldad. Obviamente también otro tipo de relaciones como de admiración, de protección y otras cosas positivas, pero lo que más ha primado es la parte negativa: manipulación, indiferencia y crueldad. De esta manera, pues negándole una existencia digna a los animales. Para ella, entonces, esto es una cuestión de justicia y nos va a dar una serie de argumentos necesarios para persuadirnos de que es una cuestión de justicia. La cuestión de los animales, entonces, la va a trabajar en otros textos, pero aquí nos vamos a ubicar en las fronteras de la justicia, consideraciones sobre la exclusión, justamente en el capítulo 7 que ella llama Más allá de compasión y de humanidad. Entonces,
Allí plantea que existen 3 problemas de justicia social que hasta el momento no se han resuelto. ¿Por qué? Porque las teorías de la justicia que tenemos han sido insuficientes para dar razón de ellos o que simplemente no encajan en la estructura teórica. De pasada aquí los voy a enumerar, digamos para que tengamos claridad sobre el asunto y miremos por qué es una cuestión de justicia. El primero es la justicia hacia personas con discapacidades mentales. El segundo, la ampliación de la justicia hacia todos los ciudadanos del mundo, lo que Adela Cortina llamaría una ciudadanía cosmopolita. Y en tercer lugar, el que nos interesa aquí, las cuestiones de justicia hacia el trato que tenemos con los animales no humanos. Nussbaum, entonces, se va a enfrentar a la tarea de corregir la estructura teórica de 2 de las teorías de la justicia que han configurado nuestros principios políticos hasta el momento, para poder darle una solución a estos problemas no resueltos. La primera de ellas es el contrato social, las teorías clásicas del contrato, y la teoría de la justicia de John Rawls, mucho más reciente, actual. ¿Vale? Entonces, la corrección teórica para ella es fundamental, ¿sí? Es muy clara en afirmar que no es estrictamente un asunto académico. Ojo con esto, porque todas estas teorías han tenido una gran influencia en la vida política de los países occidentales. Como ejemplo, podríamos retomar lo que ella plantea al inicio de este libro. Dice que las teorías de la justicia se han hecho de la vista gorda con el tema de las mujeres y sus demandas de igualdad. Entonces, una posible corrección teórica de este asunto implica dar un cambio, por ejemplo, en el concepto de familia. Es decir, pensarlo como una institución política y no como parte de la esfera privada, y porque entenderlo como parte de la esfera privada de una queda por fuera de los términos de la justicia. Entonces, resulta que las ideas que hemos forjado sobre quiénes somos y por qué es que vivimos juntos van a determinar los principios políticos que regulan nuestra convivencia. Entonces, si pensamos que la sociedad existe para la cooperación hacia el beneficio mutuo, entonces vamos a suponer que aquellos ciudadanos no productivos son unos parásitos. Y les digo todo esto para mostrarles que cambiar el estado de cosas implica previamente un examen filosófico, teórico, riguroso que permita mirar el punto exacto donde está el problema y hacer los cambios necesarios que repercutan en la vida política y en la convivencia de los ciudadanos. Convivencia entre nosotros y el entorno. A partir de aquí, la cosa se va poniendo más abstracta. No por ello menos interesantes, así que no se vaya. Nussbaum sugiere hacer extensivos los mecanismos de justicia básica, derechos y legislación hacia los animales. Es decir, que no sean exclusivos del hombre. Para ello le va a tocar diseñar un enfoque teórico, ¿sí? Un marco teórico que sea capaz de derrumbar las barreras entre especies y que permita un tratamiento justo con todas ellas. Ese marco lo va a encontrar justamente en el enfoque de las capacidades. Y para poder mostrar su idoneidad, se va a enfrentar a un peso pesado de la filosofía occidental: las teorías kantianas del contrato social, que desde hace mucho han sido un fuerte sustento para los principios políticos, las teorías de la justicia, los derechos humanos y la convivencia ciudadana. Es decir, si usted va a buscar una justificación a los derechos humanos, encuentra a Kant. Si usted va a buscar una definición de dignidad, encuentra a Kant. Entonces, toca hacer una depuración de ciertas categorías filosóficas. Pero bueno, la pregunta entonces que se estarán haciendo es ¿por qué toca aquí enfrentarse a estas teorías del contrato? Vamos a ir paso a paso y vamos a explicar qué es eso de las teorías del contrato, contrato entre quiénes o qué. Resulta que con la idea del contrato social surge una nueva forma de explicar y determinar las condiciones que hacen posible una sociedad política. Es decir,
las condiciones en las que puede llegar a surgir un Estado. Es una forma revolucionaria en su momento, fue una forma revolucionaria, porque implicaba dejar de lado las explicaciones religiosas y las justificaciones del poder de algunos sobre la base de instancias religiosas. ¿Sí? Hay una cantidad de referentes que no vamos a mencionar aquí, porque eso daría para un episodio totalmente distinto. Pero a grandes rasgos la idea es que la sociedad política o el Estado surge del entendimiento mutuo entre hombres que, motivados, según la versión de Hobbes, ¿sí?, de Thomas Hobbes, del contrato, por el aseguramiento de sus intereses particulares y de su propia vida. O sea, de acuerdo a estos intereses particulares y por conservar la propia vida, entonces es que los hombres logran pactar un acuerdo y ceder parte de su libertad absoluta para, digamos, entregársela a otro, que sería el Estado, y que el Estado entonces los proteja, les asegure tanto esos intereses como la conservación de su propia vida. Todo esto llega a explicarse a partir del teorema del estado de naturaleza, según el cual antes de la sociedad política había un estado de guerra de todos contra todos. El hombre vive inseguro y con la posibilidad de ser sometido por otros a través de la violencia, porque es que no hay leyes, no hay normas y todos tienen el mismo poder. Esto se sustenta en la idea que tiene Hobbes de la naturaleza humana. Él entiende al hombre como un ser orientado solo por sus propios intereses, que es violento, que es capaz de dañar para conseguir sus fines. Pero como dije antes, esta es la versión hobbesiana, la versión de Hobbes. Pero en todas las versiones hay un común denominador, la idea de un estado de naturaleza. Quizá diferente en cada uno, diferente por ejemplo en Rousseau. Rousseau entiende la naturaleza humana también de una forma distinta, pero la salida de ese estado para llegar a la sociedad política es a través de un acuerdo mutuo, es decir, un contrato social entre individuos, ojo con esto, individuos racionales. Esta idea del estado de naturaleza, no vayan a pensar que es un hecho histórico, no fue una realidad histórica, más bien es una abstracción, una idea de la razón para mostrar cómo sería y se comportaría el hombre sin los principios políticos que rigen nuestra sociedad. Lo que quiero resaltar aquí es que lo importante, según esta tradición, es que el contrato surge de personas racionales capaces de entendimiento, capaces de concebir una idea del bien y de tener un sentido de la justicia. Lo cual resulta hoy problemático porque implica que solo aquellos con estos dos elementos pueden ser sujetos de derechos y sobre los que tenemos obligaciones de justicia. Es decir, desde Kant la racionalidad se tiene como fuente desde donde emana la dignidad humana. La cuestión es complicada, incluso para la misma humanidad, porque pregunto, ¿todos los seres humanos tienen capacidad de razón, de tener una idea del bien y un sentido de la justicia? ¿Qué pasa con aquellos que por algún síndrome no gozan de estas capacidades? ¿No entran a formar parte del contrato? Entonces sucede que, siendo fiel a todo esto, Kant va a considerar que los seres humanos no tenemos deberes directos hacia los animales, porque estos están dirigidos a seres con conciencia propia. En este sentido, existen estrictamente como medios para un fin, y ese fin es la humanidad. Si el fin es la humanidad, implica que nuestros deberes para con los animales son indirectos. Y Kant, digamos que lo va a justificar a partir del argumento psicológico de la similitud analógica. Es decir, sabemos que, por ejemplo, nuestras mascotas se comportan mostrando lealtad a sus dueños, parecen expresar amor, se comportan de manera análoga a los humanos. Entonces, para Kant, si los humanos se acostumbran a tratar con gentileza, lealtad, bondad a los animales, aprenderán a hacerlo con los humanos. En resumen, quien es bueno con los animales es bueno con los hombres. Quien es malo con los primeros, lo será con los segundos. De esta postura kantiana
el valor de los animales es meramente instrumental. Y como carecen de la capacidad de raciocinio moral, quedan excluidos de cualquier tipo de obligación moral y de justicia hacia ellos por parte de los humanos. Digamos que la cosa se refuerza con uno de los exponentes más importantes al día de hoy de la visión liberal de los principios políticos, el filósofo John Rawls. Rawls será consciente que como contractualista no puede decir mucho acerca del asunto de la justicia hacia los animales, y mucho menos como kantiano puede afirmar unos deberes de justicia hacia ellos. En definitiva, esto lo lleva a pensar que los dos poderes morales que mencionamos antes, es decir, el sentido del bien y el sentido de la justicia, son exclusivos de los seres humanos y por tanto son los que lleva a que los seres humanos sean tratados de acuerdo a unos principios de la justicia. Los animales no. A pesar de ello, nos dice que el trato hacia los animales no humanos es un asunto moral y existen unos deberes, pero de compasión y de humanidad para con ellos, que se basan en un hecho constatable, y es que los animales sienten placer y dolor, mas no es una cuestión de justicia, ¿sí? Esto pues para ella deja las cosas totalmente iguales. Para Nussbaum deja todo igual, ¿sí? Entonces ella va a ir en contra de esta idea de la compasión y de la humanidad de este modo. La compasión resulta que es una emoción que induce a pensar en que alguna criatura sufre de manera considerable, pero que, bueno, que no tiene la culpa de ello, ¿sí? Y dirá Nussbaum, lo que no implica esta emoción es pensar en quién es el culpable de su sufrimiento. Y para validar esto, esta idea que acabo de mencionar, ella pone el ejemplo de que se puede tener compasión de alguien que ha sufrido una lesión producto de un crimen, pero también se puede tener compasión de alguien que sufre por una enfermedad. Y esto no es culpa de nadie. Que alguien esté enfermo y tenga padecimientos por ello no es culpa de nadie. En este sentido, la compasión es insuficiente realmente para la cuestión de los animales, porque no permite dar respuesta al sufrimiento de un animal que sufre a causa de un trato cruel por parte de los seres humanos. Esta reflexión, luego de toda esta reflexión, ella se pregunta, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que el maltrato animal no es solo moralmente incorrecto, sino que más allá de eso plantea cuestiones de justicia? ¿Sí? Miren que la pregunta es clara. ¿Por qué no es solamente una cuestión moral, sino que además es una cuestión de justicia? Pues mira, que es algo sencillo. Ella lo que nos dice es, cuando decimos que es una cuestión de justicia, estamos diciendo que una criatura está siendo lesionada por algún acto y que tiene derecho a no ser tratada de esa forma, porque el territorio de la justicia, lo dice claramente, es el territorio de los derechos básicos. Y los derechos no están sujetos a si creo, opino que el animal está sufriendo o no. Los derechos se dirigen directamente al animal. Textualmente lo dice así, cuando digo que el maltrato a los animales es injusto, quiero decir no solo que está mal de nuestra parte que los tratemos así, sino que ellos tienen un derecho de índole moral a no ser tratados de ese modo. Es injusto para ellos. Entonces, analizando ella toda la teoría de Rawls para ver si se puede aplicar al caso animal, ella se da cuenta que el error de John Rawls es empírico, no tanto filosófico, porque no entiende que los animales pueden ser inteligentes, son inteligentes y muchos son capaces de establecer relaciones de reciprocidad que son elementos quizá indispensables para incluirlos dentro del pacto social. De hecho, entiende la vida animal como algo complejo, diverso. Aunque la idea misma del contrato es insatisfactoria para extender los principios de justicia a los animales, Nussbaum es consciente que no se trata solamente de hacer unos ajustes a la teoría, porque sería ridículo imaginar una situación como la del estado de naturaleza en la que los animales puedan salir de él firmando un contrato. ¿Sí? Lo que ella quiere darnos a entender es que si bien el estado de naturaleza es una ficción, en el caso humano es una ficción útil para poder construir un acuerdo.
dado que un escenario así puede llegar a ser posible. Pero pensarlo con los animales no resulta útil y queda en mera fantasía. Además, todo contrato supone una ventaja mutua, ¿sí? Y la igualdad de poderes entre humanos y animales no humanos haría imposible este acuerdo. Es decir, cuando usted hace un acuerdo, un pacto, usted tiene que verse beneficiado también y la otra persona también. Pero al no estar en condiciones de igualdad, humanos y animales, queda la pregunta como ¿para qué un acuerdo con criaturas cuyo control y dominio ya el hombre tiene asegurado? Se pregunta Nussbaum para invalidar la justificación del contractualismo proyectándolo al caso animal. En definitiva, hay que poner el acento en otro lado si queremos generar un marco de referencia que nos permita justificar la idea de la justicia hacia los animales y así generar unas políticas públicas de protección de sus derechos como especie. Y eso lo vamos a encontrar en el enfoque de las capacidades. Mientras vamos avanzando en el capítulo, ella nos va dando indicios acerca de cómo entiende este enfoque y cómo se puede ajustar al asunto de los animales no humanos. Entonces, el enfoque de las capacidades como tal no aborda el tema de los animales, pero Nussbaum considera que se presta mucho mejor que otras teorías para extenderlo hasta el ámbito de los animales. Básicamente, el enfoque de las capacidades se aleja de la concepción kantiana de la persona, ¿sí? ¿Recuerdan esa idea de que la persona moral es la que tiene dos elementos, un sentido de la justicia y una concepción del bien? Y más bien está del lado de Aristóteles, para quien todas las criaturas tienen algo de admirar y algo maravilloso en sí mismas. Nadie, decía Aristóteles, debería sentir asco por una criatura, por un lado porque estamos compuestos de los mismos materiales orgánicos que ellos. Así que quien asco siente por ellos debería sentir asco por sí mismo. Esta admiración de la que habla Aristóteles le permite a nuestra autora decir que la admiración que sentimos por los animales nos debe llevar a sostener que es bueno que esa criatura persista, ojo, y florezca como la clase de cosa que es. Es decir, de acuerdo con las capacidades y necesidades que tiene como individuo de una determinada especie. Por eso, en el enfoque de las capacidades, los animales tienen derecho a disfrutar de un conjunto variado de capacidades de funcionamiento y sobre todo, aquellas que son fundamentales para una vida floreciente y merecedora de dignidad. Ojo con este concepto de floreciente. Los derechos dependen de cada especie, es decir, estarían determinados por la forma de vida y de florecimiento del animal. La vida floreciente de un perro no será la misma de un león. El enfoque de las capacidades, al reconocer tal cosa, desea ver florecer a cada uno como la clase de cosa que es. Trata a los animales como sujetos y agentes. No pueden ser usados como medios para un fin ni para el fin de otra especie. Todo esto es posible con un único método, va a pensar Nussbaum, la imaginación. Ella pensará que solo a través de la imaginación podemos imaginarnos, perdonen la redundancia, la vida de los animales y su sufrimiento. Aquella escritura imaginativa es un buen instrumento contra la crueldad animal. Si bien podemos hacer una especie de proyección antropomórfica, es decir, podemos caer en el error de proyectar algo humano en ellos, imponer lo que nosotros vemos o sentimos a los animales, lo cierto es que una imaginación comprensiva puede lograr perfeccionar nuestros juicios morales al respecto. Entonces, hemos estado hablando del sufrimiento y este sería el criterio de los utilitaristas para rechazar el maltrato animal, pero es algo insuficiente desde el enfoque de las capacidades. Porque resulta que la capacidad de sentir dolor o placer no son las únicas que tienen los animales y no es la única forma de causar daño o sufrimiento a un animal. Además, no todo el dolor es negativo. Por ejemplo, el sentir dolor por un duelo es algo hasta positivo en la medida en que muestra reciprocidad. Los utilitaristas hablan de una muerte sin dolor con ciertos fines útiles. Está justificado de esa forma. Como matar animales
por alimento siempre que la muerte sea indolora. Pero Nussbaum seguirá siendo un poco más radical en este asunto. Matar a un animal, así sea de manera que no sufra dolor, continúa suponiendo un daño, pues existen capacidades que quedan interrumpidas por esa muerte indolora. Y ella coloca el ejemplo de una vaca y un langostino. La vaca tiene más capacidades asociadas a su funcionamiento que un langostino. Una vaca a la que se le ha ocasionado, a la que se le ha ocasionado la muerte, se le priva de una red social, de placeres asociados al movimiento y comida. Se le ha mermado también la posibilidad de movilidad, mientras que el langostino quizá ni siquiera sienta dolor. Es decir, sus capacidades son mucho menores que las de la vaca. Lo que llaman el umbral de la sensibilidad, ¿sí?, permite mirar qué criaturas carecen de capacidad de sentir dolor y cuáles no, ¿sí? Para mirar entonces cuándo matar a una criatura supone un daño moral. Es decir, no debe preocuparnos matar a un animal que no supera el umbral de la sensibilidad si su muerte implica protegernos o proteger a otras especies, ¿sí? Con aquellos que superan ese umbral la cosa es distinta. Y Nussbaum preferirá siempre, en muchos casos, por ejemplo, la esterilización u otro método si se convierten en una amenaza para los animales. Perdón, para los humanos. Entonces, que usted mate un mosquito, una cucaracha, no importa, no supone un daño moral porque estos no superan el umbral de la sensibilidad. Terminaré con algunas cuestiones que el enfoque de las capacidades que Nussbaum ha ajustado para el asunto de los animales no estaría muy bien visto por algunos animalistas y ecologistas. Y bueno, también tiene sus puntos en los que no da cuenta claramente de cómo solucionar el asunto, pero hay que hacer como un esfuerzo riguroso para poder entender su pensamiento, que es algo complejo. Ella dice que las capacidades, si bien son una cuestión descriptiva, ¿sí? Cuando digo que las capacidades son una cuestión descriptiva, me refiero a que es un hecho constatable de que tanto animales como humanos poseemos ciertas capacidades. También esas mismas capacidades son fuente de evaluación moral. Por ejemplo, en el caso humano, no hay una concepción política que fomente, por ejemplo, la capacidad de ser codicioso o la capacidad de ocasionar un crimen. Ese concepto de florecimiento en el que hice hincapié anteriormente es evaluativo. Cuando hablamos de que una vida debe ser floreciente, ahí hay una evaluación moral. Evalúa qué capacidades merecen ser protegidas porque implica que la persona florezca en dignidad. Pero para el caso animal es complejo y creo que en la argumentación de Nussbaum quizás quedan algunos vacíos. Contra lo primero que argumenta para llegar a este punto es sobre esa idea del culto a la naturaleza o el mito del equilibrio natural, según el cual pues, la naturaleza es armoniosa y sabia, así que se debe como dejar las cosas tal y como están. Lo mejor es siempre que los humanos no intervengan. Para ella, las relaciones con el entorno natural rara vez son armoniosas y más bien va a apoyar el argumento de Botkin en que no podemos dejar que la naturaleza se administre sola. En muchos casos, la intervención humana ha sido necesaria para mantener hábitats y ecosistemas. Ese respeto a la naturaleza, de la que hablan muchos, no puede ser dejarla sin ninguna intervención. En los humanos no se puede fomentar, por ejemplo, la capacidad de dañar a otros. Pero, ¿qué pasa con los animales que por alimentación dañan a otro o causan enfermedades a otras especies y por mermar esa capacidad implica pues impedir su florecimiento? Ella dice que esta capacidad de dañar pueden ser de dos tipos. Por un lado está el caso del depredador que mata por comida y el otro el caso del mosquito que siguiendo su vida normal causa enfermedades, ¿sí? Sus actividades causan enfermedades. Si tomamos al pie de la letra la postura del enfoque de las capacidades, se dirá que no se puede potenciar actividades que dañen a otros, pero es complicado mantenerlo en el caso de los depredadores a quienes no se les puede impedir tal actividad sin lesionar una de sus capacidades. Para dar forma
a este argumento, ¿sí? Ella habla de los zoológicos. Por ejemplo, ¿deben darle a un tigre una gacela para que mastique un poco? No, ella dice que no. Y menciona que hay otras tácticas para que la capacidad del tigre no se vea frustrada, como pone el ejemplo del zoológico del Bronx, donde le dan al tigre una pelota grande colgada de una cuerda con las mismas proporciones de una gacela. Y pues sostiene que es lo mismo que se hace con los gatos domésticos, que también son depredadores. Así como los deportes humanos también desempeñan un papel similar, fíjense pues. Pero, ¿por qué hacer esto? Para Martha Nussbaum es la solución más ética si el animal de presa vive bajo el control humano. Es decir, ya los animales salvajes inmersos en la selva ya no es un problema de nosotros en ese sentido. Pero si están bajo nuestro control, sí deberíamos buscar unas formas más éticas de no dañar a otras especies y no dañarlo a él, y tampoco de potenciar esas capacidades que pueden dañar. En este punto entra el tema del paternalismo, ¿sí? El tema de cuidar en extremo a los animales. Ella dice que solo es justificable un paternalismo si permite que las especies sean independientes para florecer como la clase de criaturas que son. No es dejarlas libres en la naturaleza, porque incluso muchas especies ya no pueden florecer en esa condición, porque han estado en relación con los humanos por milenios, como es el caso de los gatos, los perros y los caballos. La idea no es utilizarlos como herramientas o medios para un fin, sino más bien tratarlos como compañeros que necesitan de una tutela prudente, ¿sí? Lo dirá textualmente Nussbaum. Entonces pueden recibir el mismo trato que reciben aquellos con discapacidades mentales. Incluso pueden recibir cierto adiestramiento que les sea beneficioso, por ejemplo, el adiestrar a un caballo o a un perro para saltar vallas. Nussbaum nos habla de un paternalismo inteligente, sensible a las especies. Hasta aquí, a grandes rasgos, lo que ella considera acerca del asunto animal. Un poco es un abrebocas de todo su pensamiento complejo. Invitarlos a que lean ese libro maravilloso que es Las fronteras de la justicia, para entender muchos de los problemas de justicia social que hoy tenemos. Y este de los animales creo que es un asunto urgente que debemos empezar a solucionar. Espero que les haya gustado el episodio, todo este pensamiento de Martha Nussbaum. Hay mucha tela por cortar, todavía hay mucho que discutir, así que bueno, pueden dejar comentarios y si les gustó, pues comparta a quien crea le pueda interesar. Nos vemos.